Buenos días, Maristra y compañeros. Esta vez estaremos hablando sobre la aplicación en la actualidad del concepto de alineación de Karl Marx y Friedrich Engels. Nuestro grupo está formado por Martínez Alonso Paola, Rodríguez Cardoso Benjaín, Rosa González Brendanay, Vilchis Márquez Nayeli, Dávila Hernández Regina y somos del grupo 605. Primeramente les estaremos hablando sobre quién fue Karl Marx. Carlos Marx fue un pensador de origen alemán. En el siglo XIX fue uno de los pensadores más grandes. Es considerado el padre del socialismo científico. Su obra más importante es El Capitán, que fue publicada junto a Engels en 1867. ¿Quién fue Friedrich Engels? Fue un genial fundador del comunismo científico, maestro y guía proletariado mundial que con Carlos Marx luchó por la causa de la emancipación de los obreros y todos los trabajadores por la causa del comunismo. Aportó discusiones muy importantes sobre algunas nociones sobre la nacionalidad, asuntos militares y científicos, operaciones industriales. Dos de sus grandes aportaciones a la tradición filosófica son el materialismo histórico y materialismo dialéctico. Junto con Carlos Marx, colaboró estrechamente publicando juntos obras como La Sagrada Familia, La ideología alemana y El Manifiesto Comunista. ¿Qué es la alineación de acuerdo con Carlos Marx? Marx explica en sus manuscritos la noción de alineación. De forma más concreta, Marx habla de la negación del hombre, de la pérdida o desposesión de algo. Marx también hará referencia a la autoenajenación religiosa y la pérdida del producto de su trabajo. Pero, ¿cuál es el concepto de alineación? El concepto de alineación en Karl Marx es la circunstancia en la que vive toda persona que no es dueña de sí misma ni responsable última de sus acciones y pensamientos. ¿Por qué este concepto es vigente en la actualidad? Principalmente es utilizado ya que el hombre vive alineado. Al hombre se le priva de su ser más genuino, el fruto de su trabajo, las estructuras económicas y las relaciones de producción. Históricamente se han basado en la propiedad privada. Su superestructura capitalista se constituye de alineación humana, religión, filosofía, Estado, clases sociales, etc. Estas solo sirven para justificar la propiedad privada. Para Marx, solo hay propietarios y proletarios. La historia de toda sociedad humana hasta nuestros días es una historia de la lucha de clases. Los tipos de alineación para Marx habrá distintos tipos. Por ejemplo, la alineación económica, alineación religiosa, la alineación social y la alineación política. Ok, para comenzar, lo primero que debo tener presente y lo que tenemos que tener presente es que mencionaremos lo cual se conoce como un marco teórico de los escritos, que es como lo entendemos como materialismo histórico. En esta situación, para el materialismo histórico desarrollado por Engels y por Marx, la producción y la reproducción de la vida es el elemento decisivo de la historia, y por ello sabemos que la producción de los medios, de la vida, de los alimentos, de la ropa, de la casa, son parte esencial. Entonces, por otro lado, la producción del humano mismo necesita una continuación de la especie, y que es por un lado, ¿cómo se explica? Se necesitan alimentos para necesitar ropa y se necesitan casas y por siguiente alimentos. Primordialmente, y lo otro es que el trabajo después de que lo cual producimos en nuestras propias manos, bueno, a aquellos que son componentes decisivos de la historia, según él, el materialismo histórico nos señala que los cambios que se han dado a lo largo de la historia están determinados por el grado
de desarrollo del trabajo y por el grado de desarrollo de la familia. Aquí hay una relación inversamente proporcional, por decirlo así. Y de acuerdo con Engels, entre menos desarrollado esté el trabajo y más restringida esté la cantidad de productos, es decir, entre menos está desarrollada, por ejemplo, la industria, como se podría llamar hoy en día, los lazos familiares y las uniones de los gentilicios, entre más producto hay más desarrollo del trabajo. Y pues entonces a partir de este marco teórico desarrolla una propuesta lineal de la sociedad en la que Engels es el producto cuando la productividad aumenta y se desarrolla la propiedad privada. Esto produce que se produzcan intercambios y el comercio, lo cual genera una diferencia entre las fortunas después de que se utiliza la fuerza de trabajo. Ajena al propietario, por decirlo así, nacen los antagonismos de clase, lo cual genera la destitución de los que nacen. Entonces, la división del trabajo podemos mencionar que aparecía como una consecuencia de la necesidad de los hombres de salir al mundo a relacionarse entre sí, y esta relación con nosotros va a surgir entonces de lo que se llamaba conciencia social, que ayudaba a cómo veíamos según el desarrollo y progreso de la historia, ya que medía que se desarrollaban los lazos sociales. Iba a aparecer un fenómeno importantísimo, que era, como lo decíamos, la división del trabajo, que ahora bien, cuando nosotros estudiamos la división, debemos entender como un concepto clave en la filosofía marxista va a traer consecuencias muy importantes en un primer término. Una de las consecuencias más importantes de la división del trabajo es que va a ser la distribución desigual del trabajo y en sus productos. Y claro, esta va a hacer que se produzca la consecuencia que va a ser la aparición de la propiedad privada, que ya la mencionarán mis compañeros. Marx tenía una visión de una sociedad humana perfecta. Marx creía que la existencia en una sociedad que pretendía la historia humana registrada en este mundo, los hombres cayeron en patrones de producción alienada, que era lo que mencionaba mi compañera, ¿no? Que era como una alineación de lo que es el humano, de lo que es la familia, lo que es la religión y viceversa. Los hombres empezaron a apropiarse de los productos del trabajo de otros propios para sus propios fines, por decirlo así. Y de esta manera los mismos productos de las manos del hombre iban a ser usados como medios para esclavizar a otro. Este tema que Marx anunciaba ya en 1844, que era lo que mencionaban mis amigas con, por ejemplo, la ideología alemana y los manuscritos del trabajo alineado, pues era básicamente eso, que iban a tener una lucha de opresores y de oprimidos, que van a estar determinados por una cuestión económica. Entonces, los integrantes de cada clase poseen los mismos intereses, según pertenezcan a una clase o a la otra de una sociedad capitalista. Que aquí voy a tomar un punto clave, que es lo que Marx va a estudiar, la sociedad capitalista, que de este modo puede explicar que habrá dos clases sociales, que nunca se van a dar en un estado puro, sino que van a estar definidas por la posición que ocupan en el sistema de producción. Pero ¿cuáles van a ser estas dos clases que están definidas por la posición que ocupan en el sistema de producción y también por la propiedad privada de sus medios de producción? Serán ni más ni menos que la burguesía y el proletariado. Es decir, la burguesía posee la propiedad privada de los medios de producción y además los controla. Compra la fuerza de trabajo, es decir, controla y tiene en su poder el proletariado, y el proletariado vendría a ser los obreros y claro está, los trabajadores, pero que están obligados a buscar trabajo para poder sobrevivir. En el capitalismo las condiciones de vida no permanecen determinadas por el Estado, sino que son inesperadas. Es decir, poseemos un derecho a gozar libremente de lo que da, por así decirlo, el jefe, ¿no? Aquel derecho de gozar es eso que se le dice independencia, pero solamente la clase dominante puede realizarse enteramente
y solamente ellos pueden poseer una independencia personal. Las otras clases pertenecen sometidas a un desarrollo específico personal, una postura en la vida. En el capitalismo parece que somos libres, ya que el Estado no limita lo cual cada persona puede hacer de sí mismo, ¿no? Sino que serán las condiciones materiales las que establecen una limitación. El Estado no va a impedir que te dediques a pintar cuadros, a hacer porcelana todo el día. Lo que lo va a impedir va a ser que tienes que elaborar en una tienda comercial, en un Oxxo, para ganarte la vida. El Estado no va a impedir que tengas una enseñanza de calidad. Lo que va a impedir tu educación es que tus papás no lograrán triunfar lo suficiente para que puedas asistir a una escuela privada. El Estado no va a impedir que tengas los medicamentos que necesitas. Lo que lo impedirá será su precio elevado y prohibitivo, por decirlo así. Marx y Engels, no obstante, veían que esto ocasionalmente llegaría a su fin, que las fuerzas de producción se convertirían en fuerzas de devastación. En el capitalismo nace una clase condenada a tolerar todos los problemas y ya conocimos la flor de la sociedad sin disfrutar de una ventaja. Y podemos decir lo que es como una masa indefinida de pobreza, pero en un mundo de riquezas que no está bien proporcionado. Entonces vamos a hablar, bueno, mi compañero les va a hablar acerca de lo que es la propiedad privada. Propiedad privada. Para comenzar, una propiedad privada en realidad protege a la gente de un estado. Por lo tanto, lo mismo se aplica a una herencia y a una propiedad de otras instituciones. Este derecho significa que el propietario tiene pleno poder sobre la propiedad que posee. Puede utilizarse para el fin previsto para el ocio con fines de una explotación económica. En el campo legal, el concepto de una propiedad privada se refiere al poder legal completo a una persona sobre una cosa. A lo largo de la historia, la forma en la que esta idea se materializa en una persona es a realidad a través de una ley, que ha cambiado como se muestra a continuación. Según la filosofía, la propiedad privada es un derecho que posee un individuo, que se origina a partir de la base para determinar que los seres humanos nacen con existencia. Esto significa que un individuo puede tener y cambiar la materia. No se limitan al uso, sino que crean nuevos valores que no existían hasta entonces. La filosofía afirma que las posibilidades de poseer una propiedad privada requieren la protección de otros individuos, antes de que el Estado y sus líderes políticos finalmente lo procesen. En algunas ideologías, la propiedad privada es un término muy común. Por ejemplo, el comunismo y el socialismo creen que la propiedad de los medios de producción debe ser común, no individual, y en este punto es necesario aclarar: durante mucho tiempo el movimiento comunista ha sido condenado por su deseo de abolir a una propiedad privada. Sin embargo, esta crítica se basa a una declaración errónea en las bases comunistas. El comunismo no aboga sobre la abolición de la propiedad privada adquirida por las personas o por medios normales. Creen que esta base de la libertad y la independencia personalmente en el tipo de propiedad privada que apunta y se opone a una propiedad de la burguesía, y sobre todo la pequeña burguesía, lo que significa una apropiación indebida a la plusvalía, que se conoce a la injusticia de una explotación de los seres humanos, ya sea de una persona a otra. En los escritos de Marx, cuando hablan de una propiedad privada, no se refieren a los objetos de uso, ya sean tanto casas como automóviles o otra cosa, sino a los demás medios de producción, es decir, una propiedad privada de la clase alta que gobierna sobre los demás. De hecho, hay dos conceptos opuestos: el Dash Capital, que pueden ayudarnos a promover y un mejor pensamiento marxista, ya sea como la propiedad privada capitalista y la propiedad privada basada en el trabajo personal. Más precisamente, lo que propone Marx es que un término de personas con cierta influencia social y una economía obstaculicen el trabajo, el talento o la dedicación de otras personas, y la condenan a una vida privada de la libertad.
Una de las palabras favoritas de Marx es la autorrealización. Se refiere a ella como una consecuencia de una verdadera emancipación de hombres, en el punto en el que el individuo se aferra a sus derechos y su producción, sin que nadie pueda impedirlo. Además, esta autorrealización, el individuo contribuye con el equilibrio social y natural, colaborando a una sociedad justa, sin proletario y donde la libertad deje de ser una utopía. A continuación seguiremos con el otro tema. Para empezar, yo continuaré hablando con el Estado según Marx. Para Marx son muchas teorías en las cuales nos podemos basar para poder explicar un tema. Por ejemplo, en la doctrina marxista, en donde estudia un Estado donde se habla de una lucha de clases, según Marx, ya que todos tenemos ayuda para poder entender un pensamiento de un Estado marxista, construyendo un método revolucionario donde el propósito de una buena transformación con un gran objetivo de una práctica social, dando inicio a un solo pensamiento, progresando de un gran idealismo social, pero también incluyendo al materialismo, dando a conocer que el Estado es un sistema de coerción clasista, motivando a defender la propiedad privada, ya que para Marx el Estado es un producto de la sociedad para llegar a una cierta fase de desarrollo social, donde los protagonistas sean clases sociales, con un poder necesario para que esta clase, su opinión, tomara fuerza y veracidad, para poder mantenerse dentro de los límites asegurando un orden, ya que un Estado no puede ser Estado si se considera con una reconciliación entre clases sociales. Este Estado surgió debido a una ideología materialista, donde es un instrumento para la política para hacer valer sus clases sociales, para someter y dominar a las demás clases de bajo nivel. Para esto se implementa una sociedad capitalista, surgiendo una dictadura revolucionaria del proletario, autollamándose Estado de una sola clase, con el objetivo de una eliminación del antagonismo, causando que el Estado termine de unir a las demás clases sociales. Esto surge cuando el poder se separa de la población y se concreta a una determinada clase, dando a conocer la división del trabajo, padre de familia y las fuerzas productivas. A continuación, mi compañera Paola. ¿Qué es el Estado para Friedrich Engels? Señala que el Estado no es un poder impuesto desde afuera a la sociedad, ni es la realidad de la idea moral, ni la imagen y ni la realidad de la razón. Para Engels, el Estado era un producto de la sociedad cuando ésta llegaba a un grado de desarrollo determinado, cuando al interior de la misma sociedad surgían contradicciones y divisiones por antagonismos irreconciliables. Y eso ha sido todo de nuestra parte. Espero les haya gustado.